Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Galileo. Yo soy Manuel González Vargas. Esperemos que este sea su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia. Y si todavía no lo es, vamos a intentar de convencerlo también este viernes 2 de mayo de 2025. Son las 11 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana y estamos listos para las noticias de actualidad de ciencia y también para una entrevista muy interesante sobre este tema que ha estado presente en la agenda tanto de ciencia como de política como de comercio aquí en México. Se trata del gusano barrenador, los efectos que tiene sobre el ganado mexicano y lo que podría causar con nuestra relación con Estados Unidos y también con Canadá. Así es que bienvenidos a Galileo, abróchense los cinturones porque les traemos muchísima información. Gracias a los que ya se están conectando, a los que se están quedando también de Café y Noticias. Le agradecemos a nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez. Ya estamos listos entonces para iniciar con este Galileo. Para los temas de actualidad de este viernes 2 de mayo, vamos a empezar a hablar de visitas a diferentes planetas de nuestro sistema solar. En primer lugar, porque hay fotos muy interesantes de esta onda, la Curiosity, este rover que ha manejado por las tierras de Marte. Ya tenemos una primera foto de este aparato que está circulando por estos terrenos del planeta rojo. Vamos a mostrársela y también vamos a hablar de una expedición que se hizo a la Antártica, ahora que se están deshielando estos lugares debido al cambio climático, pues es una muy mala noticia, pero les ha permitido a los científicos descubrir o ver especies que antes era muy difícil de captar, ya sea en video, ya sea incluso solo viéndolos. Es información que van recopilando, que nos van mostrando con el paso de los meses, después de estudios gigantescos que duran años, y pues estamos descubriendo por primera vez imágenes de algunas especies. Por ejemplo, le presentábamos la semana pasada algunas inéditas que nunca habíamos visto en video. Hoy vamos a ver otras de esas raras criaturas marinas. Y también vamos a hablar de un estudio que habla del primer paso que ya se dio, porque ya se ha dado, de la posible comunicación entre animales y plantas. Efectivamente, así como lo escucha. Y también vamos a ir hasta Júpiter porque Juno, esta sonda de la NASA, está viajando ya muy cerca de este gran planeta y de una de sus lunas, Io. Así es que también le traemos videos de esos viajes, información nueva de astronomía. Así es que quédese con nosotros aquí en Galileo esta mañana. Y como le adelantaba, pues una entrevista muy especial sobre este gusano barrenador que ha retornado a México. Ya lo habíamos extinto aquí en el país, duramos 30 años sin él, ahora vuelve a estar afectando no solo al ganado mexicano, sino también las relaciones entre México y Estados Unidos. Hubo amenazas del gobierno de Trump de frenar algunas importaciones, ya hay acuerdo entre ambos gobiernos, pero nosotros nos vamos a enfocar en la ciencia de este gusano barrenador, qué es, a quiénes afecta, si puede causarle algún daño a los humanos, incluso a las mascotas, si usted tiene en casa, para estar muy atento y cuidarlas bien, que no les vaya a causar ningún tipo de efecto este retorno del gusano barrenador. Muchísimas gracias a todos los que nos están saludando. María Luisa Álvarez Montaño, El Castigador, Quedamos Menos, Eduardo Martínez, Rodolfo Salas, Dora Rangel dice: es viernes, Manuel. Sí, ya, por fin viernes y viernes de Galileo. Así es que antes de irnos al fin de semana, vamos con toda la información de actualidad. Empecemos con el primer tema, porque la sonda MRO, la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, en Marte, captó el pasado 28 de febrero la que se cree la primera imagen orbital del rover Curiosity, este aparatito que le digo que va pasando
va paseando por Marte en su camino en este planeta rojo, tomado por una cámara que se llama Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución. Esta imagen muestra al Curiosity como una mancha oscura al frente de una larga estela rodeada del rover. Es decir, fue dejando sus marcas. Es la evidencia, aunque se va a borrar pronto, porque evidentemente dejar marcas de un rover que va con sus llantitas por el territorio marciano, pues en algún momento se va a borrar en las próximas semanas o meses o incluso días. Pero ya es una marca que deja, quizás la primera marca que dejan los humanos ahí en Marte. Las huellas, dicen los expertos, probablemente durarán meses, aunque puede ser menos. Por el viento se extienden durante unos 320 metros y representan aproximadamente 11 de los recorridos que comenzaron el 2 de febrero, mientras Curiosity avanzaba a una velocidad máxima de 0.16 kilómetros desde el canal de Getty Vallis hacia su siguiente parada científica, una región con posibles formaciones en forma de caja, posiblemente formadas por aguas subterráneas hace miles de millones de años. La velocidad con la que el rover llega a la zona depende de diversos factores, como la forma en que su software navega por la superficie y la dificultad del terreno para ascender. Aunque las cámaras ya han captado a este rover y en color, esta vez el rover se encontraba dentro de una parte que solo se tomó por este experimento en blanco y negro. Desde entonces, el rover ha ascendido por esa pendiente y se espera que llegue a su nueva ubicación científica aproximadamente en un mes. Recordemos, por ejemplo, que el Curiosity llegó en 2012 al cráter Gale de Marte y tras explorar su lecho sedimentario ha ido ascendiendo por la ladera del llamado Monte Sharp. Ahí está la imagen. Usted lo que va a ver es ese caminito que parece hecho por hormigas. Es un caminito que va dejando ahí, un poco más oscuro, en el centro de la imagen. Ese es el camino que ha dejado el rover Curiosity, que lo capta desde la órbita de Marte, otro de los aparatos que tiene la NASA presente ahí en el planeta rojo. Y es una marca humana, es la primera marca humana que dejan en este planeta rojo, que va a ser histórica, por supuesto. Ese caminito que parece de hormigas y en realidad es el Curiosity, ahí sobre el territorio marciano, pues es una marca temporal, pero que gracias a las fotos va a perdurar muchísimo. Con eso cerramos este primer tema aquí en Galileo, tema de actualidad, y vamos de una vez con el segundo para empezar a relacionarnos más con estas raras criaturas marinas. Vamos a la cortinilla. Y es que un grupo de investigadores ha encontrado extrañas criaturas marinas durante una expedición en la Antártida, algunas de las cuales podrían ser desconocidas para la ciencia, informaron recientemente los científicos en declaraciones recogidas por la Corporación Australiana de Radiodifusión. Se tratan, y así les llamaron temporalmente, un cerdo marino, una araña marina y una mariposa marina. Se trata de pulpos, estrellas de mar y crustáceos, que son algunas de estas especies descubiertas, y usted va a poder ver las imágenes, tras realizar exploraciones en el fondo marino antártico. El profesor Jan Strugnell, que usted veía en la imagen de la Universidad James Cook, declaró que han recogido una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunos de esos organismos recogidos sean nuevos para la ciencia. Por ejemplo, el llamado cerdo marino, el Protelpidia murray, que recibe su nombre por tener un cuerpo blando, hinchado y con patas redondas, como un cerdo, es en realidad un tipo de pepino de mar que mide entre unos 4 y 15 centímetros, es decir, es pequeñito, que no posee ojos, que vive en el lecho marino y se alimenta de materia orgánica que cae en las capas superiores del océano. Es decir, lo que va cayendo hasta el fondo es de lo que se alimenta. Y a pesar de tener estas 8 patas largas y delgadas, la araña del mar, del tamaño de una mano de un adulto, que los expertos encontraron, tampoco es una araña, evidentemente, ya que pertenece a otro grupo de artrópodos que están más bien, y ahí usted puede ver las imágenes, emparentados con cangrejos y que puede llegar a medir hasta unos 51 centímetros.
Este sí está más grandecito, medio metro. Los investigadores han podido observar en mayor detalle algunos de estos diferentes organismos antárticos gracias a unos contenedores con agua marina que permiten mantener en buen estado a estas especies para poder observarlas, pero sin ocasionarles daños. Otros de los organismos capturados en estos contenedores, por ejemplo, fueron la mariposa de mar, que así le llamaron, Clio piramidata, un tipo de caracol marino que al moverse en el agua parece que estaba volando. Las imágenes que usted veía, pues sí, parece una mariposa marina, en realidad pues es un caracol marino. El ejemplar estudiado puso huevos en uno de estos acuarios del barco, lo que permitió a los especialistas estudiar por primera vez el desarrollo de esta especie. Los científicos han encontrado a estas extrañas criaturas en el marco de un viaje de 60 días arriba de este buque que usted veía, el rompehielos RSV Nuyina, que concluirá a principios de mayo, es decir, en estos días ya está concluyendo sus trabajos que usted ve en las imágenes. Ahí se ven estas imágenes de los animales que lograron captar en HD a todo color. Y el objetivo principal de esta travesía es investigar los efectos del aumento de la temperatura en el océano Antártico y analizar en específico el glaciar Denman. Ahí usted ve algunos de los otros detalles. Son imágenes espectaculares de los huevecillos. Pero le decía, analizar en específico el glaciar Denman, que ha retrocedido, como decíamos, lamentablemente, unos 5 kilómetros entre 1996 y 2018, y el que más rápido está sufriendo este deshielo. Así cerramos este segundo tema aquí en Galileo. Pues sí, son especies pues muy bonitas, muy curiosas, que nunca habíamos visto en HD. Algunas habían sido vistas por los científicos, y muy pocos científicos que después las describían, incluso las dibujaban, pero nunca imágenes reales de estos animales que ahora ya tenemos. Por un lado, por una mala noticia, que es el calentamiento global, la contingencia mundial que vive este planeta, pero por el otro, el descubrimiento de estas especies que ya podemos ver incluso antes del apocalipsis. Así cerramos entonces el segundo tiempo. Vámonos de una vez con el tercero. Y para este tercer tema, es el tercer tema científico. Vamos a hablar de este estudio. Es muy particular este estudio porque está publicado en una revista especializada, la PNAS, que ha resuelto un enigma que tiene casi 100 años sobre cómo las plantas señalan internamente el estrés que sufren. Las plantas también sufren estrés. Al comprender cómo funcionan los sistemas de comunicación de las plantas, este equipo que publica el estudio podría comenzar a explotar esas señales para crear plantas que puedan comunicarse con las personas y entre sí, y que estén programadas para responder a factores estresantes específicos. La solución reside en la presión necesaria para retener el agua dentro de sus tallos, sus raíces y hojas cuando está seca. Los factores estresantes alteran el equilibrio de presión dentro de la planta, lo que a su vez genera movimiento en el fluido vegetal que puede transportar señales mecánicas y químicas por toda la planta para contrarrestar este factor estresante y restablecer su equilibrio. Vesna Bacheva, la primera autora de la Universidad de Cornell, indicó que están tratando de construir un conocimiento fundamental para comprender cómo se comunican las plantas. Nuestro marco, dice, proporciona una comprensión mecanicista de lo que impulsa las señales de un lugar a otro y explica cómo se propagan las señales mecánicas y las químicas. Es un avance muy importante, presumen, en un área sorprendentemente incipiente en cuanto a la verdadera comprensión de estas plantas, que es algo que viene de hace incluso más de un siglo, porque los científicos comenzaron a cuestionar cómo las plantas podrían transmitir señales de una parte a otra para generar una respuesta a estos factores estresantes. Algunos científicos plantearon la hipótesis de que quizás las plantas utilizaban hormonas o sustancias químicas para comunicarse, mientras que otros sugirieron que utilizan señales mecánicas. Becheva y sus colegas han desarrollado un modelo predictivo
y un marco unificado que explica cómo se transmiten estas señales mecánicas y químicas a través de las plantas cuando los factores estresantes provocan el cambio en la presión. Los investigadores sugieren que los cambios de presión pueden provocar un flujo masivo de agua a través de la planta que transporta las sustancias químicas liberadas por las células en el lugar de la herida al resto de la planta. Una hipótesis es que estas sustancias químicas podrían desencadenar la producción de un ácido tóxico que repela a los insectos, por ejemplo, para protegerse. Los cambios de presión también podrían provocar la apertura de canales mecanosensibles ubicados alrededor de la vasoculatura y la liberación de calcio u otros iones con efectos posteriores. El objetivo final, por supuesto, es una comunicación bidireccional de las plantas a los animales, de los animales a las plantas, en este caso serían los humanos, de modo que una planta indicadora no solo pueda comunicar que necesita agua, por ejemplo, sino que un agricultor también puede informar a una planta de que podría estar seca durante muchos días y que debería utilizar el agua de forma más eficiente. Imagínese usted que lo logren. Estamos cerca, entonces, de empezar a entender cómo se comunican estas plantas de mejor manera. Y también, pues esto se ha hablado mucho de cómo se comunican, por ejemplo, los pájaros, que es una situación que también vamos a tocar aquí en Galileo pronto y que tiene que ver también precisamente con este tipo de estudios. Así cerramos este tercer tema de hoy y vámonos de una vez con el cuarto para después irnos así con la entrevista. Un saludo a todos los que se quedaron con nosotros aquí en Galileo, los que se están sumando también. No se les olvide dejar su like, déjenos su comentario si puede, desde donde nos saluda, qué le gustan de estos temas, qué no les gustan, qué le gustaría ver en los próximos programas entrevistados, que trajéramos temas que le gustaría entender mejor aquí en Galileo. Y nosotros, mientras tanto, vamos cerrando con estas noticias de actualidad, con la cuarta noticia de hoy, que tiene que ver con Júpiter, como le decía, con esta sonda Juno, que ha viajado hasta este planeta gigante y a una de sus lunas. Nuevos datos de esta nave de la NASA, Juno, arrojan luz sobre los fuertes vientos y los ciclones allá en las regiones septentrionales, en el norte de Júpiter, y la actividad volcánica en la luna Io, porque es una luna volcánica. Los datos no solo han ayudado a desarrollar un nuevo modelo para comprender mejor la rápida corriente en chorro que rodea el polo norte de Júpiter, plagado de ciclones que se extienden a lo largo de años, décadas, y que son el tamaño de pequeños planetas, por ejemplo, sino que también revelan por primera vez el perfil de la temperatura del subsuelo de Io, lo que proporciona información sobre su estructura interna de esta luna y la actividad volcánica allá presente en uno de los satélites de Júpiter. Los miembros de este equipo presentaron los hallazgos en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias esta semana, y en Júpiter concluyen: todo es extremo. El planeta alberga ciclones polares gigantescos, más grandes que Australia, usted puede ver esas imágenes, intensas corrientes en chorro, el cuerpo más volcánico de nuestro sistema solar, la aurora más potente y los cinturones de radiación más intensos. Son tormentas del tamaño de continentes aquí en la Tierra. Imagínese usted, a medida de que la órbita de Juno nos lleva a estas nuevas regiones del complejo sistema solar de Júpiter, observamos con mayor detalle la inmensidad de energía que este gigante gaseoso, porque recuerda que su principal composición es la gaseosa, posee. Si bien el radiómetro de microondas de Juno fue diseñado para observar bajo las nubes de Júpiter, el equipo también ha enfocado el instrumento en Io, esta luna, combinando sus datos con los del mapeador de auroras infrarrojas jovianas para obtener información más detallada. Al incorporar los datos con las imágenes infrarrojas, se logró sorprendente evidencia de magma aún caliente, ahí en Io, aún no solidificado bajo la corteza. Es decir, es un planeta volcánico y abajo de la corteza de Io sigue habiendo magma aún caliente. En todas las latitudes y longitudes se observaron flujos de lava en enfriamiento.
es decir, todavía están calientes. Los datos sugieren que aproximadamente el 10% de la superficie lunar presenta estos restos de lava, que se enfría muy lentamente debajo de la superficie, y este resultado podría ayudar a comprender cómo la luna Io renueva su superficie tan rápidamente, así como el calor que se mueve desde el interior profundo hacia la superficie. Y seguramente pronto, en los próximos meses y años, Juno nos va a estar dando más imágenes, más datos y más conclusiones de cómo es Júpiter en primer lugar, pero también algunas de sus lunas. Hemos hablado aquí, por ejemplo, que están preparando sondas para lunas en otros planetas como Saturno, como Urano, por ejemplo, para estudiar si efectivamente el agua que está ahí puede contener vida. En este caso, pues Júpiter es un gigante gaseoso. Acá sí es mucho más difícil que haya presencia de lo que conocemos como vida, pero es muy interesante estudiar este tipo de climas extremos. Así cerramos entonces la sección de actualidad de este viernes 2 de mayo, agradeciéndoles por su presencia. Dice, quedamos menos, observen los destellos en el centro de algunas tormentas. Sí, pues, imagínense el tamaño de estas tormentas, lo que generan, pues es como ver una tormenta aumentada por millones, una tormenta aquí en la Tierra aumentada millones de veces. Es espectacular estas imágenes. Y ahí está, cerramos entonces la sección de actualidad y pasamos ahora sí al tema de la entrevista en Galileo, porque hablamos de este gusano barrenador. Para ello, conversamos con la doctora María de Jesús de Haro Cruz, del Laboratorio de Microbiología Veterinaria de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Con la doctora conversamos sobre esta plaga que había sido eliminada de México a principios de los 90 del siglo pasado, pero volvió en los últimos meses, ha estado presente en algunos ejemplos, en algunas granjas aquí en el sur, sobre todo de la República. Causó una respuesta de parte de Estados Unidos. Ya hubo un acuerdo entre los gobiernos tanto del norte como de México, y precisamente con la doctora vamos a platicar de qué es este gusano barrenador, de dónde viene, qué lo genera, cómo nace, cómo infecta a los animales, a qué animales infecta, si puede infectar a humanos, si los puede matar, por ejemplo, si entre humanos se pueden contagiar. Todas las dudas sobre este gusano barrenador las vamos a ver con la entrevista que le presentamos a continuación con la doctora María de Jesús de Haro Cruz. Gracias, doctora María de Jesús, por platicar con nosotros del Instituto Politécnico Nacional. La entrevista en sí es para básicamente hablar de este tema del que ahorita se está hablando mucho, que es el tema del gusano barrenador, pero verlo nosotros desde el punto de vista pues científico, biológico, más que del comercial, del económico que se está hablando tanto. Y me gustaría que empezara contándonos, doctora, ¿qué es el gusano? Efectivamente, es un gusano, es un animal, es un virus. ¿Cómo se le podría clasificar? Pertenece al género de las moscas, lo que nosotros conocemos como artrópodos, ¿no? Entonces, aquí este es una mosca, la base infectiva es el gusano. Sabemos que las moscas producen huevecillos, estos huevecillos eclosionan, salen, y entonces se forman las larvitas. Estas larvas son las que se generan dentro del tejido y son las que se conocen como gusano barrenador. Aquí, obviamente, estos gusanos son los que se alimentan del tejido y son los que causan el daño, para finalmente, nuevamente, cambiar de estadio y formar nuevamente mosquitas que van a seguir transmitiéndose a lo largo de su vida. Ahora, este animal, digamos, sí es animal, ¿no? Sí, así es. Claro. Es Este animal, ¿a quiénes afecta? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles los detalles de, pues, cómo llega a los animales? ¿A qué animales sí, a qué animales no? Infecta a todos los mamíferos. Todos los mamíferos son susceptibles. Eso significa que pueden ser tanto de ganado, a los bovinos, a los caballos, a cabras, cerdos. En el caso de las aves son un poquito menos frecuente por la temperatura que tienen. Tienen una temperatura un poquito más alta, entonces no son un hospedero que les guste tanto el gusano. Pero podemos tener, por ejemplo, también otro tipo de animales que pueden ser los que transmisores, que pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser también animales salvajes, incluso animales silvestres que están presentes dentro de lugares
inhóspitos, y entonces son los que mantienen el ciclo de la mosca. Oiga, y se habló también de verduras, de vegetales. ¿Es cierto eso o no puede afectar a ese tipo de productos? No, fíjese que en ese caso no. Puede ser que la mosca se mantenga en estos vegetales pero digamos que es en la fase adulta. Se mantiene porque se transporta, ¿no? Ahí se queda, puede estar, no va a depositar los huevecillos porque necesita la carne, pero se puede mantener como si fuera un transporte, lo utiliza como transporte. Ese es uno de los problemas que se puede tener. ¿Por qué? Porque pues como la mosca puede adaptarse a diferentes temperaturas, a diferentes lugares, pues en las verduras se pudiera llevar estas moscas y entonces ahí en ese lugar empezar su ciclo de vida y afectar a los animales que están. Ok, oiga, y el tema de los humanos, porque hace unos días se presentó un caso en la Secretaría de Salud de una persona contagiada, que nos explique primero pues, cómo se llama cuando se contagia el humano, cuáles son los detalles de esa afectación. Aquí se considera una zoonosis. Sin embargo, en el caso del humano, bueno, y en el caso de los animales, necesita forzosamente una herida. En el caso del humano, necesita que el paciente tenga una inmunidad baja. Por eso la mujer que es de edad adulta, ya de tercera edad, pues tuvo ese problema. Tiene que ser una herida que no se haya tratado, que no se haya cuidado, y entonces eso ocasiona que la mosca llegue, deposite sus huevecitos, y entonces ahí sí empieza a crear el problema. Cuando tenemos una persona que tiene una herida, pero que se trata o que tiene una buena respuesta inmunológica, la probabilidad de contagio va a ser muy baja. Y en ese sentido, ¿qué tan grave puede ser como, por ejemplo, para esta persona de tercera edad el contagio? Y sí puede ser importante, porque no solamente es la presencia del gusano, es obviamente la herida que es abierta, la infección por el gusano y también las heridas secundarias, que sería lo más relevante. El gusano le va a causar la herida, va a causar la necrosis, pero además hay otros microorganismos que pueden estar presentes en el ambiente porque es una herida que no está limpia y entonces ahí ya puede llegar hasta el deceso del paciente. Y en ese caso, por ejemplo, ya el paciente que está infectado puede provocarle a otros humanos o no. No, no. Aquí el transmisor es la mosca y en general la mosca necesita una herida abierta para que pueda depositar en sus huevos. Entonces, el paciente lo único que va a hacer, si la persona tiene al gusano, el gusano va a cumplir su estadio en la piel del paciente, pasa, se cae, por así decirlo, hacia el suelo y en el suelo ya eclosionan las mosquitas y las moscas son las que van a buscar a otro hospedero, otra herida, otro animal para que puedan otra vez poner sus huevecitos. Ok, y me gustaría ahora que tocamos ya este tema bueno, de que se contagian los humanos, primero que nos explicara cuáles serían los síntomas que hay que revisar para los animales y después para los humanos. Ok, la infección va a empezar, digamos que de manera no se va a ver a simple vista. Sin embargo, vamos a encontrar que la herida empieza a tener unos bordes negros, va a empezar a verse como negro, puede empezar a exudar líquido, un líquido que va a ser amarillento, verdoso, incluso hasta de un olor muy desagradable. Y entonces en ese momento es cuando nosotros ya podemos observar a los gusanos dentro de esta herida. Los gusanos que van a estarse comiendo ese tejido y que los vamos a ver como si fueran tornillitos alrededor de esa herida. Entonces, ahí es en donde nosotros nos vamos a dar cuenta. El problema de esto es que pues hay que buscar en estas heridas que no haya este tipo de lesiones y estar atentos. Cuando se empieza a ver que hay un proceso en donde está la herida negra, en donde ya empieza a haber supuración, donde empieza a haber líquidos que se derraman, entonces ahí sí hay que empezar a tratar. Bueno, desde antes, ¿no? Pero obviamente tener más precaución cuando ya vemos este tipo de lesiones. Y en el caso de los humanos. En el caso de los humanos es semejante. O sea, también vamos a ver que la herida se va a empezar a ver negra, se va a empezar a ver con los bordes ya muy oscuros y que vamos a tener esta secreción de líquidos, supuración de líquidos.
y podemos Ahora, ver incluso hasta los gusanos. ajá. Ahora, en ese sentido, qué tan grave puede ser ya no solo, digamos, el que llegue el gusano a ciertos animales o a algunos humanos, sino que no haya, digamos, el control adecuado en los lugares donde se puede transmitir esta situación, sobre todo en animales y sobre todo pensando en esa posibilidad de que pues llegue a ser algunos, y usted me va a decir si puede ser comparable, por ejemplo, con la gripe aviar, que llega un momento en que tienen que liquidar a muchísimos animales, si puede ser tan grave como es. Puede ser, lo que pasa es que en este caso se delimita un poco por la zona en donde está la mosca. La mosca se tiene que adaptar, tiene que buscar el hospedero, tiene que tener todo su estadio de vida que dura aproximadamente 21 días. Entonces, es un poquito más lento, digamos, la forma de contagio. ¿Cuál es el problema? Que evita movilización. ¿Por qué? Porque si nosotros movilizamos a los animales, pues obviamente vamos a dispersar a esa mosca y vamos a darle la oportunidad de adaptarse a otros entornos y encontrar nuevos hospederos. Entonces, ese sería de los problemas más grandes. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que ya está presente, no podemos hacer movimientos de animales. En el caso, por ejemplo, de gripe aviar, ahí la dispersión es más rápida. No importa, o sea, aquí es de horas, a veces hasta de horas o de días. Entonces, aquí sí se necesita un control más riguroso porque aunque nosotros no queramos, el virus se va a dispersar muy rápidamente. Y para controlarlo, pues tenemos que eliminar la población. Entonces, aquí lo más relevante es esa movilización. No vamos a poder movilizar animales porque van a ser los que van a transmitir, van a buscar los lugares, las moscas para otros hospederos, y entonces ahí es en donde nos daría a la exportación, a la producción de carne, de leche, de todo. Ahora, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones, doctora, sobre cómo evitar este tipo de casos del gusano, si es que hay recomendaciones o qué se puede hacer precisamente para limitarlo, ¿no? Para que ya que apareció, no se, digamos, difumine. Sí, claro. Mire, algo bien importante. Cualquier tratamiento que se le da a un animal tiene que ser controlado. Eso quiere decir que hay que desinfectar el material que se utiliza, no reutilizarlo con otros animales y obviamente tratar las heridas. Los animales que son muy susceptibles son, por ejemplo, los bebés, los neonatos. Cuando nacen por canal de parto, hay que cortarles el ombliguito, la placenta, y entonces estas heridas hay que tratarlas muy bien. ¿Para qué? Pues para evitar que la mosca encuentre una herida susceptible y que el animal se pueda enfermar. Otros procedimientos, por ejemplo, la castración, la esquila de las ovejas también, o incluso los aretes que se les ponen a los animales para certificado, también son heridas que se necesitan estar cuidando, se necesitan estar monitoreando. Que no estén en lugares muy cerrados, que no tengan heridas, que no estén tan juntos que se puedan lastimar para que esas heridas no sean infectadas por las moscas. Y en el caso de las moscas, aquí sí, evitar que haya una propagación de este tipo de animales. No todas las moscas son las que van a causar la enfermedad, sin embargo, pues no, los ganaderos no saben cuáles son las que están presentes. Entonces, aquí sí, poner trampas para moscas, para mosquitos, manejar insecticidas, aunque los insecticidas también suelen tener reacciones adversas, también ocasionan resistencias en este tipo de animales. Entonces, pues sí tratar de que no haya, por ejemplo, las condiciones para que se críe la mosca, que sería la humedad, la temperatura, mantener regulados este tipo de cosas y seguir monitoreando. Se recomienda también, por ejemplo, que a los animales se les dé un paño, ¿no? Para evitar que también haya garrapatas, que también pueden producir heridas que son susceptibles para que la mosca pueda dejar sus huevecillos. Y entonces estos baños le van a ayudar mucho al animal a prevenir las infecciones, a que las moscas no depositen sus huevecillos, se infecten, y entonces que podamos evitar que estos animales tengan esta enfermedad. Perfecto. Oiga, doctora, hay una pregunta que nos hacen mucho que tiene que ver con las mascotas. ¿Las mascotas también se pueden contagiar? Esa sería la primera pregunta. Y después, ¿cómo también cuidarlas a ellas? Igual, lo mismo. Hay que revisar que no tengan heridas y que si tienen una herida, esa herida sea tratada de manera temprana para evitar que haya una infección. El control de las moscas, de los mosquitos, ahorita que tenemos un clima que es tan cambiante y que nos favorece para que estos
animales estén presentes, hay que estar controlándolos de manera adecuada. Pero lo más importante es monitorear las heridas de los animales. Generalmente, en el caso, por ejemplo, de los animales que son de compañía, pues algunos están muy bien cuidados, algunos están en compañía también con el ganado. Entonces, revisarlos al mismo tiempo que si le damos baños al ganado, también darle el baño a nuestros animales de compañía. Y eso les ayuda tanto para mejorar su pelaje como para evitar que estas enfermedades puedan estar ahí y que se puedan distribuir. Perfecto, doctora. Y ya nada más para terminar, agradeciendo siempre por su tiempo, por estas explicaciones. Eh, tenemos entendido, ya lo habían logrado controlar totalmente a este gusano hace varias décadas, a principios de los 90. ¿Por qué regresa? ¿Cuál es la situación de que regrese? ¿Es normal o hubo un descuido? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que hubo un descuido a nivel de frontera. La frontera sur, que es en Sudamérica, es Panamá, Belice, toda esta zona, pues el control no se hizo de manera adecuada y la exportación de animales de esos lugares hacia México es lo que está empezando a lograr que Ana Barrenador llegue aquí. Entonces, es un problema de frontera, pero no es probablemente porque no haya una buena eh, monitoreo, sino que a veces también el tráfico ilegal, incluso pudiera ser animales de compañía que vienen con los migrantes. Ya tenemos esa cuestión de migración hacia Estados Unidos. También pueden haber traído en sus ropas, en los animales de compañía, en alguna cosa que estén manejando ellos, que estén trayendo ellos, que hayan traído a la mosca aquí a México. Y que pues obviamente no tenemos ese control, ¿no? O sea, no se monitorean a todos los inmigrantes, no se monitorea todo el equipaje, y eso es lo que puede estar trayendo hacia México a este animales, desde moscas, y que nos esté ocasionando que volvamos a tener reincidencia de la enfermedad. Ok, perfecto. Pero digamos, ya lo extinguimos una vez, ya podemos hacerlo de nuevo. Sí, se puede. El control tiene que ser estricto. Aquí el problema es ese, ¿no? O sea, tenemos que ser estrictos en ese sentido. Y obviamente tenemos alternativas. Ahorita se está manejando, por ejemplo, las alternativas de las moscas que son estériles para que se puedan disminuir la población de las que son fértiles, y entonces eso nos ayuda un montón, ¿no? Obviamente tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque también hay que explicarle a los ganaderos, ¿no? Cuáles son las medidas que tienen que tener, cuáles son el control que deben de tener, el manejo que se deben de tener con este tipo de heridas, que pues obviamente si el animal ya no es productivo, mejor eliminarlo, ¿no? Es más fácil que se elimine, y estos desechos tratarlos de manera adecuada. Entonces, es algo que se puede hacer. Yo no creo que sea es relevante porque obviamente nos impide la movilización de animales. Sin embargo, si se trata, si se controla a tiempo, si se llega a acuerdos y con todos los ganaderos de México, puede arreglarse de manera adecuada. En ese sentido, ¿en qué, digamos, en qué etapa estaríamos ahorita en una de baja preocupación? Sí, todavía seríamos de baja preocupación. Yo creo que se están tomando las medidas adecuadas, se están manejando, al menos en el sur del país, se está manejando de manera adecuada este control, pero sí hay que ejercer un control. No se sigan manejando las medidas, y más que nada por los cambios climáticos que se vienen. O sea, ya empiezan a avecinarse las tormentas, las lluvias, etc. Entonces, esos cambios climáticos son los que van a favorecer que a lo mejor la mosquita aumente un poquito más, pero si nosotros manejamos muy bien al ganado, si nosotros manejamos muy bien las heridas, si manejamos muy bien esas movilizaciones que hay que realizar, no va a haber ningún problema. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora María de Con Jesús de Aro, gusto. por platicar con nosotros. Un saludo grande. Gracias, igualmente, mucho gusto. Hasta luego.
Ahí está la entrevista sobre este gusano barrenador con la doctora María de Jesús de Haro Cruz. Le agradecemos muchísimo a la doctora, al Instituto Politécnico Nacional por la cortesía, por la plática. Y le agradecemos a usted por quedarse conectado con nosotros aquí en Galileo. No se le olvide dejar su me gusta, no se le olvide también compartir el video, el programa de Galileo, hablar de él con sus amigos, con sus conocidos, hasta con sus enemigos. Por si no le gusta el programa, recomiéndeselo, no importa. Usted recomiéndolo porque la ciencia es para todos, para todas, para todos. Así es que así llegamos al final de este programa de este viernes 2 de mayo de 2025. Yo soy Manuel González Vargas y le agradezco muchísimo por todo. Rodolfo Salas, Ileana Gobea, Quedamos Menos, El Castigador, Tania M. Muchísimas gracias por estar aquí, por platicar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, como ya sabe usted, a las 11 de la mañana para seguir platicando sobre ciencia. Hasta luego.